En el año 1933 ocurrió algo que muchos a día de hoy no consiguen explicarse. Y es que el 30 de enero de ese año, el presidente Paul von Hindenburg nombró a Adolf Hitler canciller de Alemania. Y creo que todos sabemos cómo ha terminado aquello. Este suceso dejó una fuerte cicatriz en Europa, y no solo por lo evidente, la destrucción y las muertes civiles causadas por la guerra, sino por la forma y el contexto en el cual Hitler llegó al poder. Seguramente muchos os habréis preguntado alguna vez, ¿por qué el pueblo alemán decidió votar a Hitler? Y voy a ignorar toda la historia de posibles amaños, sobornos y lo que sea, ya que no es el tema del vídeo. Pero lo que es innegable es que una parte considerable del pueblo alemán apoyaba el movimiento iniciado por Adolf Hitler. Y evidentemente no podemos resumir todo el proceso del ascenso a una única causa. Podemos pensar en el Tratado de Versalles y la humillación que sufrieron los alemanes tras este, el gran rechazo que se generó al pueblo alemán tras la Primera Guerra Mundial, entre otras muchas cosas. Pero hoy vamos a ver el contexto económico en el cual el nazismo llegó al poder y qué paralelismos podemos encontrar tanto con la crisis de 2008 como con la crisis del coronavirus, que bueno, aún tiene efectos a día de hoy, guardando las distancias. Evidentemente, no hablamos de un auge del nazismo como tal en Europa, pero de lo que sí que podemos estar hablando es de un fuerte auge del populismo, al igual que la que hubo en Alemania durante esos años. Así que vamos a ver qué podemos aprender de esa historia, y lo primero que se nos viene a la cabeza es la hiperinflación que sufrió Alemania en la segunda década del siglo XX. Hans Werner Sinn, uno de los economistas más influyentes de Alemania, relaciona la hiperinflación tras la Primera Guerra Mundial en la República de Weimar con el ascenso de Hitler. Decía que tras la hiperinflación, 10 años después, eligieron a Hitler como canciller del Reich. Y esto lo dijo relacionándola con la política monetaria que estaba llevando a cabo el Banco Central Europeo en la crisis del coronavirus, dando a entender que esto podría hacer llegar un nuevo Hitler a Europa. Trataba de establecer unos paralelismos entre las políticas aplicadas por el Banco Central alemán y el Banco Central Europeo en la actualidad, y tratando de alertar a la población de las posibles consecuencias que esto podría tener. Aparentemente suena bastante convincente el argumento. La hiperinflación lo que hace es destrozar los ahorros de todos los ciudadanos de un país, por no hablar del colapso que provoca en la economía. No creo que lo tenga que explicar a argentinos o venezolanos. Y evidentemente el mayor deseo para cualquier persona que viviese en aquella época era la de acabar con la maldición llamada hiperinflación, y cualquier político que abanderase un movimiento antiinflacionista iba a tener un fuerte apoyo popular. El trauma que dejó este evento dentro de la población alemana es muy grande. Tan grande que aún a día de hoy está presente dentro de esta. Para que os hagáis una idea de lo traumático que fue aquel evento, la devaluación que sufrió el papier mark hizo que ya ningún país aceptase esa moneda como medio de pago, cosa que incapacitó a Alemania a pagar las reparaciones de la guerra. Pero eso solo fue un aperitivo. Los precios se estaban disparando y frente a esta situación la gente veía que su dinero perdía valor y decidían gastarlo rápidamente, impulsando aún más la inflación. Y el gobierno también se vio mermado, ya que los impuestos que recaudaba también perdían su valor. Tal como nos ilustra Vera Samagni, si en 1921 los impuestos cubrían el 47% de los gastos, en 1923 solamente hacía en un 40% de los casos. Pero a lo largo de ese mismo año, la cobertura disminuyó de tal manera que en agosto solo el 7% de los gastos eran cubiertos por los ingresos, y en octubre esa cifra solamente llegaba al 1%. Cosa que hizo disparar aún más la inflación, ya que los tenedores de bonos alemanes dijeron: oye, me estás devolviendo menos de lo que acordamos, así que cojo y vendo tus bonos. Y eso provoca que el valor de la moneda alemana se hunda aún más. Recordad mi vídeo anterior donde hablaba de las causas de la inflación. Aquí tenéis un ejemplo práctico de esto. Pero no vamos a profundizar en este vídeo en la hiperinflación que sufrió Alemania, ya que nos da para un vídeo aparte. Solamente quiero recalcar la fuerte huella que ha dejado este fenómeno. A día de hoy, esa influencia está presente en la Unión Europea.
A los alemanes se les suele llamar halcones de la política monetaria dentro del panorama europeo, lo que significa que son favorables a políticas monetarias más contractivas con el fin de mantener la inflación a raya. Ya os podéis imaginar la gracia que le ha hecho a los alemanes las políticas monetarias llevadas a cabo por el Banco Central Europeo. Pero volviendo al tema, podemos decir que la hiperinflación que sufrió Alemania en la segunda década del siglo XX fuese el caldo de cultivo para el ascenso del nazismo. Y si os dijese que lo más probable es que no. Y no solo eso, sino que no fue la hiperinflación, sino la deflación lo que llevó a Hitler al poder. Quédate, que vamos a averiguarlo. Lo primero, tenemos que mirar varias fechas para darnos cuenta del problema de esta interpretación de la historia. La hiperinflación alemana terminó en el 1923. Mientras que Hitler ascendió al poder 10 años después. Y los años previos a la llegada de este no había inflación. Alemania estaba sufriendo una deflación. Y estaréis pensando, bueno, no suena tan convincente, simplemente es una coincidencia, pero lo que realmente llevó a Hitler al poder fue la hiperinflación. Esperaros, amigos, que aún hay más. En un estudio se exploraron las consecuencias políticas y sociales de la hiperinflación en más de 500 ciudades utilizando precios y resultados electorales para las 7 elecciones federales celebradas entre 1924 y 1933. Vamos, que se miraban las tasas de inflación de las ciudades y se miraba a quién votaban. Y lo sorprendente es que la conclusión a la que se llegó es que no hubo relación entre las tasas de inflación y el éxito electoral de los nazis. Es decir, las ciudades que más sufrieron la hiperinflación no necesariamente acabaron votando a Hitler. Pero aquí no termina la historia. Junto a estos resultados estadísticos, los autores, usando documentación de archivo de periódicos y panfletos masivos, desarrollaron una narrativa histórica que muestra que, a pesar de que los nazis tenían una retórica antiinflacionaria, después de la caída de 1931, el Partido Socialdemócrata y los comunistas enérgicamente utilizaron el miedo a una nueva inflación si los nazis eran elegidos como parte de su discurso político. Vamos, que la población alemana era bombardeada día sí y día también con mensajes que decían que si llegaban los nacionalsocialistas al poder, la inflación iba a volver. Así que visto esto, se hace complicado pensar que uno de los motivos para que los alemanes votaran al Partido Nacionalsocialista fuese el trauma que dejó la hiperinflación en el pueblo alemán. Pero si no fue la hiperinflación, ¿cuál fue entonces el móvil económico que hizo disparar la popularidad de Hitler y su partido dentro del pueblo alemán? Y os adelanté la respuesta unos minutos atrás. Lo más probable es que haya sido la deflación que sufrió Alemania a partir de los años 30. Deflación que también sufrió Europa a partir de la crisis del 2008 y que quiso evitar también con la crisis del coronavirus. Pero no adelantemos acontecimientos. Ahora mismo algunos os estaréis preguntando ¿qué fue exactamente lo que pasó en Alemania en los años 30? Pues ahora mismo lo veremos. Muchos conocemos el acontecimiento histórico que hubo a nivel mundial en los años 30 del siglo XX, y es que la Gran Depresión que hubo en Estados Unidos hizo tambalear los cimientos de muchos países, entre ellos Alemania. Y aquí hay algo curioso, y es que los propios alemanes no saben qué es lo que hubo en los años 30. Usando datos de encuestas modernas, se descubrió que muchos alemanes no podían distinguir claramente entre la hiperinflación y la Gran Depresión y pensaban que los dos eventos eran la misma cosa. Aproximadamente la mitad de los alemanes piensa que la Gran Depresión fue una época de alta inflación, mientras que menos del 5% sabe que realmente fue una época con deflación. Y ya dejo de poneros la miel en los labios y os voy a explicar qué fue exactamente lo que pasó. Tras la hiperinflación, el mercado alemán no lograba encontrar una forma de tener un crecimiento estable. Tras la gran destrucción de ahorros que causó la hiperinflación, el gobierno alemán no tomó medidas que compensaran las pérdidas de millones de familias, lo que sembró la desaprobación de buena parte de la sociedad alemana hacia la República de Weimar. Pero lo que ayudó a mantener a flote la economía alemana fueron las múltiples ayudas que recibió por parte de Estados Unidos. Esta enorme inyección de capital por parte de los norteamericanos logró que el consumo interno de Alemania creciese.
cosa que permitió mantener unas tasas impositivas bastante estables y el Reichsbank pudo aprovecharse de esto y acumular muchas reservas en oro y divisas extranjeras. Todo esto permitió que la industria alemana se viese revitalizada. Pero no solamente las ayudas de Estados Unidos fueron claves para esto, también ayudaron las elevadas tasas de interés que mantuvo el Reichsbank en aquella época, que también atraía a capitales extranjeros. La razón es evidente: si los tipos de interés son más altos, la rentabilidad por prestar mi dinero es mayor. Pero todo esto comenzó a tambalearse en el 1928. A partir de 1928, los capitales encontraron un negocio mucho más rentable: la bolsa, cosa que hizo reducir la entrada de capitales que había en Alemania, que era clave para revitalizar su industria. Pero esto de aquí solamente era la punta del iceberg. Veréis, lo que pasó a continuación es que los préstamos se vieron mermados por las decisiones de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y diréis, ¿por qué? Pues debido a la especulación bursátil se ha visto obligada a subir los tipos de interés, frenando de golpe la financiación que recibía Alemania de los Estados Unidos. Y ojo, aquí no se me confundan, la Reserva Federal subió los tipos de interés en Estados Unidos, no en Alemania, lo que implica que a los alemanes les será más caro pedir prestado. Una vez aclarado esto, sigamos. Como consecuencia de esta acción de la Reserva Federal, el Banco Central alemán vio cómo de golpe y porrazo iban desapareciendo sus reservas en divisas y oro, cosa que disparó las alarmas en los gobernantes. Y debido a la preocupación política por no poder hacer frente a las reparaciones de guerra, el miedo a una nueva hiperinflación y los compromisos del Plan Davis obligaban a tener unas reservas mínimas en oro o en otras divisas. También afectaba el recelo nacionalista, que se mostraba contrario a seguir pagando las reparaciones de la guerra, que lo consideraban una humillación. Todo esto obligó al gobierno a adoptar a partir de 1930 medidas deflacionistas que se traducían en un incremento de las tasas de interés y de políticas fiscales contractivas, pero que irían un poco más adelante. Frente a esa hostil situación y el peligro de un impago por parte de Alemania, se ideó un nuevo plan para reestructurar la deuda alemana, que se ha llamado Plan Young, plan que acabó fracasando antes de su aprobación. Y es que con el comienzo de la Gran Depresión, en el 1929 se imposibilitaron los pagos. El plan entraba en vigor en 1930, pero el presidente de los Estados Unidos, Hoover, decidió darle más tiempo a los alemanes hasta el 1931. Entre tanto, el gobierno de Brüning, entre otros muchos, reclamaban la abolición completa de las deudas. Pero finalmente se acordó que los alemanes deberían realizar un pago único de 3.000 millones de Reichsmarks respaldados en oro, cosa que jamás sucedió debido a la llegada de los nacionalsocialistas al poder. Todo este cóctel de sucesos provocó una gran crisis dentro de Alemania y la aplicación de políticas que provocaban una deflación. Frente a un escenario mundial donde los precios estaban bajando y una balanza de pagos desequilibrada en el caso alemán, el gobierno fomentó una política laboral que redujera los salarios, con el fin de reducir los costes de producción y así poder bajar los precios. Todo esto intentaba que se pudiese exportar más, ya que los precios bajarían y sería más barato vender afuera, y cerrar así la brecha que había en la balanza de pagos. Pero claro, como os podéis imaginar, esto no le hizo ni pizca de gracia a los trabajadores. Y creo que muchos ya estáis viendo por dónde van los tiros de este vídeo, pero no nos adelantemos. En la práctica, el gobierno alemán estaba intentando apagar el incendio con gasolina. Trataban de luchar contra la deflación generando más deflación. No se percataron de que era una trampa. Los precios no paraban de bajar y cuando se dieron cuenta del problema ya era demasiado tarde. El nacionalismo más radical acusaba al gobierno de haberse vendido para pagar las reparaciones de la guerra. Mientras tanto, los comunistas acusaron al gobierno de haber promovido políticas totalmente devastadoras para la clase obrera. Ya estáis viendo los paralelismos algunos. La tasa de desempleo en aquella época alcanzó la friolera cifra de un 30%. Casi 6 millones de alemanes no lograban encontrar trabajo. El descontento social se expandió por toda Alemania e hizo que los partidos más extremistas consiguieran el apoyo del pueblo, y que hizo que en 1933 Hitler fuese nombrado canciller de Alemania. Hemos visto que, al contrario de lo que muchos pensaban, fue la bajada de precios, es decir, la deflación,
y no la hiperinflación lo que hizo coger tanta popularidad de Hitler en Alemania. Las fuertes políticas de austeridad emprendidas por Brüning a partir de los 30 provocaron un malestar generalizado en Alemania, algo de lo que el propio Hitler se dio cuenta, y en una carta hablaba de que las políticas de austeridad ayudarían a mi partido a la victoria y por tanto pondrían fin a las ilusiones del sistema actual. Y este hecho está contrastado empíricamente. En un análisis de las elecciones que hubo entre 1930 y 1933 se encuentra que los votantes más afectados por las políticas de austeridad fueron más propensas a votar al Partido Nacional Socialista, provocando así el ascenso de Hitler al poder. Y ahora sí, haciendo paralelismo con la historia más reciente, durante la crisis del 2008 se aplicaron fuertes políticas de austeridad que provocaron un fuerte auge de movimientos populistas en toda Europa. Evidentemente no quiero insinuar que esos movimientos sean idénticos al nazismo, pero han empezado a emerger partidos y movimientos que están en contra del capitalismo o diciendo que nos hemos vendido a Europa y al globalismo, y fuertes divisiones entre la población pidiendo a los gobiernos soluciones cada vez más radicales. Y con esto llegó la crisis del coronavirus, donde los gobiernos por todos los medios trataron de evitar una deflación en la economía, que parcialmente lo consiguieron, pero los ha dejado con las manos atadas frente a la situación actual. Los repuntes inflacionarios están obligando a los bancos centrales a tomar medidas drásticas para controlarla, pero el problema es que muchos países tienen una deuda muy elevada, y de realizar estas políticas contractivas podría provocar una fuerte recesión, alimentando con esto aún más a los movimientos populistas que ya de por sí estaban creciendo en Europa, y con una población cada vez más polarizada. Y con esto cierro el vídeo de hoy. ¿Creéis que se puede hacer este paralelismo o que me he marcado un triple con este vídeo? Dejádmelo en los comentarios, gracias por verme y nos vemos en el próximo vídeo.